está acompañando nuestro distinguido amigo Nacho Ares. ¿Cómo estás, Nacho? Bienvenido a Indagando en la Biblia. Pues mira, yo soy Nacho Ares, soy egiptólogo, nací en León, estudié Historia Antigua en la Universidad de Valladolid, estudié luego Egiptología en la Universidad de Manchester, en Reino Unido, y desde hace prácticamente 30 años me dedico a la divulgación en medios de comunicación, ¿no? En la actualidad tengo un programa de radio que se llama Ser Historia, que hay mucha gente en América que nos sigue a través de los podcasts, y también tengo un podcast dedicado exclusivamente al mundo del Antiguo Egipto, que es Dentro de la Pirámide, que es el mismo nombre, además de un canal de YouTube, Dentro de la Pirámide. Son los dos espacios que tengo, y luego pues me dedico a escribir libros, he hecho muchas novelas históricas, todo ello relacionado siempre con el Antiguo Egipto, que es, como decía antes, mi pasión. El día de hoy vamos a hablar sobre si existió realmente un Moisés histórico, si realmente existió un éxodo histórico. ¿Qué nos puedes decir, Nacho, con respecto a estos temas? Bueno, pues como sucede con muchos elementos del Antiguo Testamento o de las narraciones que vemos también en el Nuevo Testamento, hay algunos trasfondos de verdad, pero la mayor parte del relato es una construcción, podríamos decir casi que mitológica, ¿no? Desde el punto de vista histórico no hay ni una sola evidencia que demuestre la existencia del Éxodo tal y como aparece en el Antiguo Testamento, y ni siquiera me atrevería a decir que de la existencia de Moisés. Es cierto que, por ejemplo, el nombre Moses, viene del egipcio, ¿no? El nacido. Ramsés, por ejemplo, era el nacido de Ra. Tutmosis era el nacido del dios Tot. Es decir, el nombre de nacido es un poco ambiguo, ¿no? Y es cierto que la raíz es muy similar a la egipcia, pero bueno, pues tiene esos elementos también que lo separan. De la presencia de judíos en Egipto, esclavizados, que estuvieron construyendo palacios o monumentos en no sabemos qué época, porque muchas veces se ha ubicado cronológicamente en el reinado de Ramsés II o incluso de su sucesor Merneptah. Estamos en el siglo XIII más o menos antes de nuestra era, pero realmente no hay datos históricos que así lo testifiquen, ni uno solo, ¿no? Y sobre todo porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no se dice el nombre del faraón, se habla simplemente y sencillamente de eso, de faraón, no se especifica, ¿no?, quién pudo haber sido el soberano. Básicamente estamos hablando que en los estratos egipcios no hay evidencia de ninguna figura histórica llamada Moisés o Mosés en este caso. Pero entonces estamos hablando de una leyenda. ¿Y de dónde puede nacer esta leyenda para que los judíos luego puedan recrear, o crear a la figura de Moisés? Bueno, todos los pueblos, absolutamente todos, tienen en sus inicios momentos legendarios, ¿no?, a través de los cuales, con la construcción del héroe, de la historia, el relato del héroe, ¿no?, pues quieren dar, como decimos en España, pues cierto rancio abolengo a la interpretación que se puede hacer de esa persona que en esta ocasión pues es un profeta y es el padre, ¿no?, por así decirlo. Muchos de los elementos que decoran o que adornan la vida de Moisés aparecen en la literatura mucho más antigua de la época de los faraones, ¿no? Por ejemplo, hay un papiro, el papiro Westcar, es un papiro mágico que se conserva hoy en Berlín. Es un papiro que seguramente es del Reino Medio, hacia el 2000 antes de nuestra era, es decir, como 1000 años antes, ¿no?, de la supuesta existencia del momento del Éxodo, y se nos cuentan varios cuentos cortos con un trasfondo mágico. Uno de ellos, traigo un poco a colación por el tema de Moisés, es en el que el faraón Snofru, el padre de Keops, el constructor de la Gran Pirámide, estaba en un momento dado, en un momento de descanso, de asueto, de divertimento, pues navegando en una barquita por un estanque, uno de los lagos que había en el palacio de Memphis, ¿no? Y una de las mujeres que la acompañaban, que iban remando, las chicas, a una de ellas en un momento dado se le cae una joya. Ella, muy preocupada porque era una joya muy preciada para ella, se desconsoló, ¿no? Y Snofru le dijo: no te preocupes, que yo voy a hacer que los joyeros te hagan una igual, o te voy a conseguir una exactamente igual. Pero ella reclamó que no, que ella era muy valiosa esa joya. ¿Qué es lo que hizo Snofru? Llamar a uno de sus magos. Entonces vino el mago
Y lo que hizo para conseguir tomar del fondo del estanque la joya que se había caído de esta mujer, lo que hizo fue separar las aguas del estanque. Este hecho que encaja perfectamente, ¿no?, en esa mitología que luego se acopia, ¿no?, en el relato del Éxodo, nos hace ver que hay muchos elementos, ¿no?, que pueden, bueno, pues justificar un poco la construcción del relato del Éxodo desde un punto de vista histórico, ¿no?, por lo menos desde un punto de vista mitológico, claro. Sí, o sea, lo vemos igual en la construcción, por ejemplo, de la vida de Jesús, de Nazaret. El propio nombre, ¿no? Jesús de Nazaret, pero nació en Belén, pero todo el mundo le llamaba de Nazaret, ¿no? O sea, es la típica controversia, ¿no?, que se decía que era de Belén para corroborar la profecía que antaño había dicho que el Mesías iba a nacer en Belén, ¿no? En muchos aspectos de la infancia de Jesús, por ejemplo, cuando él está explicando y impartiendo clases, ¿no?, en el templo, siendo un niño, con mucha elocuencia, con mucha vehemencia, a toda la gente adulta y mayor que la rodeaba, que le escuchaba sorprendido. Bueno, pues ese relato también viene copiado de la literatura egipcia, ¿no? Hay una estela, la estela de Israel, el templo funerario de Merneptah en Luxor, cuando Merneptah, el sucesor de Ramsés II, está hablando, ¿no?, de esas campañas en la franja sirio-palestina y a los pueblos a los que ha dominado, hace referencia a uno de ellos, uno de esos pueblos, que es Irriar. Algunos investigadores han señalado que podría ser Israel. La primera mención histórica puede ser, pero en cualquier caso estamos en el siglo XIII, casi, antes de nuestra era, y esa pequeña mención en absoluto está justificando la presencia del Éxodo y de la presencia de una cantidad ingente de judíos en Egipto, más cuando está haciendo referencia a algo que no sucedió en Egipto, sino que sucedió fuera. Los Apiru, también otro pueblo de la franja sirio-palestina que tuvo contactos violentos con Egipto, desde el punto de vista filológico, algunos los han identificado con los hebreos. Hay una figura importante, la han asociado con Moisés, un tal Osarsef. ¿Será que Moisés tiene que ver algo allí? El padre podría ser el padre de él, el padre de Osiris. Tiene un nombre con muchos elementos egipcios, ¿no? Los antiguos egipcios, por ejemplo, denominaban a Osiris, lo llamaban Usir, ¿no? Osir, ¿no? Hay algunos investigadores que tienen ya una idea de lo que quieren demostrar y van buscando las pruebas para demostrarlo, en vez de interpretar esas pruebas teniendo la solución o la conclusión que puedan sacar, ¿no?, independientemente del resultado que sea, ¿no? Pero hay muchos documentales de televisión que hablan, por ejemplo, de la presencia de judíos, de la llegada del pueblo de Israel. Nacho, y con respecto al Éxodo, ya que hablaste hace un rato del mismo, los egipcios tenían por costumbre borrar, es una pregunta, borrar cualquier huella de batallas perdidas, o no era costumbre de ellos, todo lo ponían por escrito, por así decirlo. Si no habían ganado la batalla, ya se encargaban ellos de haberla ganado. Es decir, se manipulaba la información. Eso lo vemos, por ejemplo, en la batalla de Cades con Ramsés II, la batalla de Cades contra los hititas, en el año V de su reinado, pues estamos hacia el 1275, grosso modo, antes de nuestra era. Vemos el relato hitita y el relato egipcio, sabemos que quedó en tablas, ¿no? Un empate, nadie ganó, nadie venció. Y 15 años después se firma un tratado de paz. Mucha gente, cuando habla de la batalla de Cades, se cree que, bueno, que quedaron en tablas y a los pocos días firmaron el tratado de paz. No, el tratado de paz se firma 15 años después de la batalla de Cades. Y claro, los hititas, cuando cuentan este relato, no dicen que perdieron o que la batalla quedó en tablas, ¿no?, quedó empatada. No, ellos dicen que vencieron. Ramsés II habla siempre en primera persona diciendo que vencieron. El caso es que el Éxodo tampoco muestra una batalla, o sea, no habla de ningún conflicto bélico. Dicen que simplemente abandonan el país y se van, ¿no? Y cruzan. Luego hay mucha controversia, ¿no?, de cuál fue el punto por el que cruzó el pueblo de Israel, ¿no?, por el Mar Rojo. Yo conozco varios sitios. Hamamat Faraún es uno de los más conocidos, pero bueno, es un poco absurdo estar buscando un lugar que seguramente no tenga, ¿no?, un
respaldo histórico, allí no sucedió absolutamente nada. En el Sinaí también están las famosas fuentes de Moisés, un lugar en donde se dice que Moisés hizo manar agua, ¿no?, para dar de beber al pueblo judío cuando estaba en camino de Israel. Bueno, pues son lugares vinculados más a la tradición y a la leyenda, que se identifican con este relato muchísimos siglos después, ¿eh? En el Cairo, que es una iglesia que tiene una cripta subterránea donde se dice que la Sagrada Familia descansó allí en su huida a Egipto. Bueno, pues esta identificación surge en un momento tan tardío como el siglo VIII o IX, creo que es, ¿no? O sea, han pasado ya 800, 900 años de esa supuesta visita de la Sagrada Familia a Egipto, ¿no? En España tenemos lo mismo. La tradición dice que Santiago Apóstol estuvo en España, ¿no? y que está enterrado en Santiago de Compostela, en Galicia, pero no hay ni una sola mención a esa visita de Santiago hasta el siglo VIII o IX, me parece que es igual, ¿no? Ustedes como expertos, y también sé que la arqueología, Uh-huh. no hay evidencia de un grupo de hombres transitando por un desierto. Hay unas fotos que circulaban por allí de que habían encontrado los carros de Faraón y cosas como esta. Cosas como No hay absolutamente nada, no hay absolutamente nada. Todo lo que hay son bulos en internet, ¿no? Sí que es cierto, por ejemplo, fíjate, en el desierto líbico, el desierto oriental de Egipto, hay varios autores clásicos que hablan de ejércitos persas, que el ejército, por ejemplo, el ejército de Cambises desapareció de pronto debido a una tormenta de arena. Y hace pocos años, arqueólogos italianos encontraron los pertrechos de algunos de los soldados persas. Es decir, bueno, pues seguramente el ejército está enterrado allí por una tormenta de arena que los cubrió a todos y desaparecieron. De cómo creemos nosotros, cómo nos imaginamos que debió de ser cruzar el Mar Rojo, ¿no?, que realmente lo que existió de verdad. Y con respecto, por ejemplo, al tema del faraón, es verdad que en el Éxodo no se nombra ni al faraón, ni a las reinas, ni a las princesas, pero tú como estudioso de la egiptología, ¿puedes quizás ubicar qué faraón? Ya sabemos que el hecho no es histórico ni nada, pero el autor bíblico, ¿a qué faraón pudo haberse estado refiriendo según lo que tú entiendes de la Biblia y desde la egiptología? Desde el punto de vista cronológico se han apuntado varios soberanos, ¿no? Se ha apuntado Ramsés II, por ejemplo, como decías, Merneptah, quizás por esta estela de Israel, el hijo y sucesor de Ramsés II, pero también se ha hablado de Moisés, Moisés como Akenatón, el faraón hereje, la primera mitad del siglo XX, sobre todo con Sigmund Freud, que era un enamorado, él era judío, era un enamorado de la egiptología. Yo he estado en sus casas de Viena y de Londres, y él fue uno de los primeros en hablar de Akenatón como ese primer faraón monoteísta. Hablaba uno de Moisés, faraón de Egipto, ¿no? Era el título en la traducción en castellano, en donde decía que Akenatón, Amenophis IV Akenatón, podría ser el Moisés de la Biblia. Tocaste el tema de Sigmund Freud, ¿no? Él creo que hace una semejanza entre el culto de Atón y el dios Yahvé, o estoy equivocado. Sí, él habla un poco por eso, precisamente de ese monoteísmo, ¿no? Decía que Akenatón era el primer monoteísta. Hay que pensar que Akenatón, cuando asciende al trono, lo que hace es apartar al clero de Amón, que era el que había estado interfiriendo, ¿no?, poniendo obstáculos un poco al crecimiento del Estado, porque se había convertido casi en un Estado dentro del Estado, ¿no? El clero de Amón era un clero poderosísimo, con más recursos económicos casi que la propia familia real, que la casa real, ¿no? Y Sigmund Freud lo que hace es comparar ese culto a Atón con ese culto a Yahvé. Atón era el disco solar, era una divinidad única que se manifestaba solamente a través del faraón, no tenía prácticamente intermediarios, y esto, claro, pues generó un poco, pues casi una escisión muy parecida, ¿no?, a la que se vio en el siglo XVI con la aparición del luteranismo, de la Iglesia anglicana, etcétera, ¿no? Una serie de herejías, entre comillas, que marcaron, ¿no?, un poco la separación del cristianismo de la Iglesia en aquella época.
época. Akenatón duró solamente 17 años en el reinado, y después de él, cuando ascendió al trono Smenkhare y luego sobre todo Tutankamón, se volvió, ¿no?, otra vez al culto tradicional de Amón, y se perdió ese aspecto más idealizado de Atón, ¿no? Ha sido un verdadero placer haberte tenido aquí en el Gracias. canal. Esperemos en una próxima ocasión, como te dije, volver a tenerte acá. Gracias, de verdad, gracias, y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo muy Gracias. fuerte para todos. Chao. Cuídense. Gracias. Chao.